Bienvenidos a IGAC TV Mapeando un Nuevo País. Les saluda Fabiana Ochoa. Hoy en nuestro tema central hablaremos sobre geografía de la paz y de la importancia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en este proceso. A continuación, nuestros titulares. ¿Por qué la labor del instituto está ligada al proceso de paz en Colombia? Agustín nos habla sobre la relación entre la geografía y la paz. ¿Cómo trabaja el IGAC con las instituciones que manejan los temas de paz? La firma de los acuerdos en La Habana sobre el proceso de paz marca una nueva etapa en la historia de Colombia, donde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi asume un papel importante. El IGAC apoya, asesora y brinda información a estas instituciones. Invitamos un especialista para conocer esta labor. En este programa especial para la paz hemos invitado a la doctora Ingrid Tenjo, quien es la subdirectora general de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bienvenida. Gracias, Fabiana. Un placer tenerla nuevamente con nosotros porque vamos a hablar acerca de cuál es la importancia del instituto en el proceso de paz. Bueno, Fabiana, es importante mencionar que en noviembre del año 2016 en nuestro país se firmó el Acuerdo Final de Paz. En el punto 1, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, se definió que la transformación del campo requiere adaptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación, estimular la formalización, restitución y distribución equitativa. Ahora bien, en este mismo punto se citó explícitamente la formación y actualización del catastro en impuesto predial. A través de la conformación de un sistema general de información catastral integral multipropósito que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y la actualización del catastro rural en las zonas priorizadas, vincule el registro con el catastro, ahí adicionalmente se ejecute en el marco de la autonomía municipal. Este sistema tendrá en cuenta información desagregada por sexo y etnia que permita contar con información sobre el tamaño de los predios, las características físicas y las formas de titulación, así como brindar seguridad jurídica y social de los predios. ¿Esa es la información que maneja básicamente la subdirección de catastro? Sí, eso lo maneja la subdirección de catastro en el IGAC, pero también lo manejan los catastros descentralizados y los delegados en dado caso que los municipios priorizados estén bajo la jurisdicción de ellos. ¿Cuál sería entonces la función misional de catastro en este tema? Bueno, Fabiana, el IGAC y los catastros tienen como función adelantar todos los procesos de formación, actualización y conservación a través de las direcciones territoriales en el caso del instituto. Además, nosotros desarrollamos y administramos el sistema de información catastral con sus atributos físicos, jurídicos y económicos. Proyectamos las normas que debe expedir el instituto como máxima autoridad en el país y prestamos asesoría y ejercemos control técnico a los catastros delegados y descentralizados. Son muchas las instituciones que participan en el proceso de paz y que trabajan en conjunto. ¿Cómo es el vínculo entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y estas instituciones? Bueno, Fabiana, es importante nuevamente referirnos al punto 1 del acuerdo. ¿Y por qué? Porque en este punto se tocan temas adicionales a la actualización y a la formación del catastro. Por ejemplo, encontramos el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral que garantizará el acceso a tierras a campesinos y a comunidades afectadas por el conflicto a través de procesos de extinción de dominios, tierras recuperadas a favor del Estado, es decir, los baldíos que estaban ocupados por particulares, tierras donadas o procesos de compras. Adicionalmente encontramos procesos asociados a la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural y los procesos de restitución. En cada uno de estos puntos que acabé de citar, el eje principal es la identificación de los predios y ahí nuestra tarea es fundamental para las entidades que desarrollan estos procesos. Son muchas las instituciones que trabajan a favor de la paz, pero ¿cómo es la relación del IGAC con estas instituciones? Bueno, Fabiana, nuevamente es importante mencionar el punto 1 del acuerdo donde se tocan temas diferentes a los procesos de formación y actualización. Entre esos encontramos los fondos de tierras para la reforma rural integral que garantizan acceso de tierras a campesinos y a comunidades afectadas por la situación de violencia. En este caso, en ese fondo de tierras ingresarán predios
derivados de procesos de extinción de dominio, tierras recuperadas a favor del Estado, por ejemplo los predios baldíos que estaban ocupados por terceros, tierras donadas o procesos de compra. Igualmente encontramos otros puntos asociados a la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural y restitución. En estos casos, Fabiana, el núcleo central de la información es la identificación predial, que es la labor que se adelante por parte del IGAC. Entonces tú vas a encontrar que en entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro, nuestra información es de prioridad para poder hacer esta identificación. ¿Qué tipo de insumos provee el instituto? Lo que se busca, Fabiana, es tener una identificación precisa y clara de los predios. Ahora bien, con la implementación del catastro multipropósito, lo que se busca es barrer por una única vez el territorio, acompañado no solo por las autoridades catastrales, sino por entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, por la Agencia Nacional de Tierras, garantizando que los esfuerzos se van a hacer por una única vez, optimizando los recursos del Estado. Gracias por acompañarnos en este programa especial para la paz de Colombia, Todos por un Nuevo País. Ha sido un placer que comparta con nosotros esta información importante. Muchas gracias, Fabiana. A ustedes les agradecemos siempre por estar en nuestra sintonía. Ya venimos con más de IGAC TV, mapeando un nuevo país. No se vayan. El nombre del departamento del Cesar fue tomado del río más importante que cruza su territorio, el río Cesar. Cesar era llamado por los indígenas Chimila Pompatao, que para ellos significaba río de los ríos, ya que a lo largo de su curso recibe numerosos afluentes. La palabra Cesar viene del latín cedo, que significa marchar, irse. Otro posible origen es Caesar, César, que traduce melenudo, de cabello largo y abundante. Espere más sobre el significado y el origen de las palabras. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está constituido por entidades públicas y privadas. Estas entidades se encargan de atender y reparar de manera integral a las víctimas. Para esto, el IGAC suministra información importante por ser el ente rector en materia geográfica. Desde el año 2011 se expidió la Ley 1448, cuyo objeto es reconocer y atender y reparar a las víctimas del conflicto. Es una política del gobierno Santos que reconoce que si no atendemos a las víctimas, pues no vamos a poder superar el conflicto y es, digamos, la fase previa a todos los acuerdos de paz. Como los derechos que requieren las víctimas tienen que ver con educación, salud, vivienda, que lo reparen, que se haga justicia, que se conozca la verdad, muchas entidades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos territoriales, departamentos y municipios, están involucrados porque tienen competencia en esos temas. Por ejemplo, el tema de la educación es de los municipios, la salud también, el tema de vivienda del gobierno nacional, digamos, hay muchas entidades que hacen parte de esta política, por lo tanto es una política transversal. Para que pudiera funcionar se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto. Hacen parte de él muchas entidades nacionales, entre ellas el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La política para las víctimas implica que atendamos a las víctimas en diferentes derechos que tienen. Eso requiere un trabajo de diferentes instituciones. Cada institución, por su lado, pues está atenta a los objetivos de su sector y de lograrlos, pero no tiene un foco en las víctimas ni una prioridad para las víctimas. Lo que la creación del sistema busca y que esté coordinado por la Unidad para las Víctimas es que esas atenciones que hace cada sector se hagan de manera articulada, consistente, que se coordinen en el nivel nacional con las competencias territoriales, que se coordinen, por ejemplo, en este caso, la Agencia de Restitución de Tierras no podría hacer su trabajo si no hay alguien que le provea información y si no hay alguien que canalice esa información. Por eso, en este país que es descentralizado, pues hay una diferencia de competencias entre cada nivel de gobierno que implica que o todas nos unimos de manera articulada y trabajamos en conjunto con ese fin, preparar a las víctimas y atenderlas, o cada cual hace su tarea, pero no genera un impacto efectivo en esta política. Dentro de ese sistema hay una componente que se llama reparación integral, que incluye la restitución de tierras a las víctimas,
o la reparación administrativa pues, por los efectos negativos que sufrieron por el conflicto. Obviamente para esa restitución de tierras y para la reparación administrativa, para saber cuánto cuesta una tierra que perdieron, se requiere tener información sobre los predios. Esa información obviamente en el país es exclusiva del IGAC, técnicamente la entidad especializada para proveer esa información. Por lo tanto, entonces hay en nuestro papel de coordinadores del sistema, aunque nosotros no somos los que hacemos la restitución directa de tierras, sí tenemos que garantizar que la información para el efecto fluya, sea consistente, etc. Por lo tanto, tenemos un acuerdo, un convenio con el IGAC para proveer y hacer intercambio de información. ¿Qué información nos da el IGAC? Obviamente de acuerdo con su competencia, información sobre los predios, información física de características, paisaje, topografía, geología, etcétera, las características de los predios, y también nos da información sobre cuál es el potencial de uso de esos predios, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones para uso, bien sea agrícola, de minas, etcétera, los diferentes usos que hay. Entonces, esa es la principal relación que tiene el IGAC con nosotros, que nos sirve como un soporte fundamental técnico para efectos de restitución de tierras o de reparación administrativa de las víctimas de acuerdo al valor de sus predios que perdieron. La Agencia Nacional de Tierras busca consolidar y mantener el ordenamiento social de la propiedad rural para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Esa es la meta para el año 2030. Para llegar a esta meta, veamos qué información suministra el IGAC. Con el IGAC venimos trabajando entre las dos entidades de hace casi 2 años, desde la aparición de la Agencia Nacional de Tierras. Hemos celebrado un convenio entre 4 entidades, la Superintendencia, el DNP, el IGAC y la Agencia Nacional de Tierras, para adelantar el piloto del catastro multipropósito. Conjunto hemos seleccionado 23 municipios en donde venimos haciendo una intervención para poder pilotear una metodología que le permita al país de manera masiva resolver los asuntos sobre la tierra. Tomar unos datos del territorio, poder actualizar las bases de datos y tomar decisiones en política pública que realmente le apunte la intervención que el Estado necesita en la zona rural. Hemos venido haciendo parte de este convenio, pero adicional a eso, la agencia ha celebrado 2 convenios con el IGAC específicamente. En uno, desde la Dirección de Ordenamiento, nos ha permitido poder acceder a todas las bases de datos que el IGAC tiene. Nos han permitido tener acceso a las cartografías básicas y trabajar de la manera conjunta para implementar una densificación de la red geodésica. Es decir, en otros territorios hemos podido hacer unas alianzas técnicas que nos permita trabajar de la mano, para que una vez recojamos datos en territorio, no solamente les sirvan al IGAC para actualizar sus bases de datos y las cifras que necesitan, sino adicional a eso, la agencia puede adelantar los procesos de formalización de tierras. Para hacer cualquier proceso de formalización de tierras se necesita hacer un levantamiento físico del predio, es decir, reconocerlo dónde inicia, dónde termina, cuál es el polígono el cual nosotros vamos a formalizar. Y esa identificación de esos predios es también lo que necesita el IGAC para poder hacer una actualización de sus bases de datos. Entonces hemos hecho unos convenios para alimentarnos y podernos fortalecer conjuntamente en 43 municipios en este momento que están regados en todo el territorio nacional y de esa manera poder avanzar. Asimismo, nosotros hemos venido desarrollando un proceso de validación de los levantamientos de manera masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos lugares donde nosotros estamos haciendo el reconocimiento físico de los predios, de manera masiva y rápida, el IGAC va a poder validar si esos levantamientos quedaron bien hechos. Esto es una cosa novedosa en el país porque normalmente se hace una validación 1 a 1 y permitir construir una metodología que de manera conjunta nos permita hacer una validación masiva y rápida va a permitir recortar los tiempos. Con esto podemos garantizarle a los campesinos que van a recibir de manera mucho más rápida su título. Entonces, esta alianza nos ha permitido a nosotros como agencia poder implementar nuestro trabajo mucho más rápido. Hemos visto el trabajo conjunto que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi junto a entidades públicas y privadas. Actualmente se encuentra trabajando en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras. Veamos de qué se trata este trabajo. La Unidad de Restitución de Tierras fue la entidad creada por la Ley 1448 para recuperar la tierra
que le quitaron a las víctimas del conflicto los actores armados o los testaferros o los avivatos que se aprovecharon de la situación de despojo o de victimización de esa comunidad. En ese sentido, nosotros escuchamos a las víctimas y cuando vemos que a la persona le quitaron una tierra y que su dicho es legítimo, se lo entregamos a los jueces y los jueces ordenan la devolución cuando encuentran que hay lugar a esa devolución. Y luego también la misma unidad de restitución se encarga de cumplir una parte del fallo que dicta el juez. El proceso restitutivo tiene un procedimiento que tiene que ver con la identificación del predio, saber si ese predio tiene afectaciones ambientales, mineras, temas de uso del suelo. Y en ese sentido la unidad de restitución tiene que requerir al IGAC, porque es el IGAC la entidad competente en el manejo de esta información. El IGAC entrega la cartografía de las zonas, la prediación, en muchas nos da los usos del suelo, toda la información que tiene que ver con el predio, su uso, y también con algo muy importante, el IGAC nos aporta fotografías aéreas. Muchas veces el cambio de uso en el tiempo ha sido muy fuerte, entonces tener una imagen aérea de lo que era una zona en el 80, eso es oro para este proceso. Entonces el IGAC también es la entidad que nos entrega esa información. Y luego de esta información que se entrega a la entidad, al final el proceso restitutivo, cuando decide qué predio es el que se devuelve, también aparece nuevamente el IGAC porque debe actualizar sus bases catastrales. El nombre del departamento de Córdoba fue dado en honor al general José María Córdoba, héroe del Ejército Libertador. Asimismo, Córdoba fue la capital de la provincia romana bética y una de las más antiguas y de mayor historia en España. Córdoba significa pastizal de avena silvestre y es una variación dialectal de Gordoa, voz vasca que también se deriva de Corduba, que significa piel curtida. Es una voz árabe que representa a la ciudad española de origen musulmán que consiguió desarrollo y riqueza con el comercio de curtidos de pieles a inicios del siglo XIII. Espere más sobre el significado y el origen de las palabras. Los niños son la geografía del futuro y como es costumbre en nuestro programa tendremos un invitado que nos mostrará los aspectos más relevantes de su departamento. Hola, hoy vengo a hablarte de La Guajira. En nuestro departamento tenemos una gran riqueza étnica. En nuestro territorio existen 26 resguardos indígenas, casi todos de la cultura guayuna. Nuestra capital es Riohacha. La Guajira es una península en el mar Caribe. En la Guajira Media tenemos dunas de arena y en la Baja Guajira tenemos la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. ¿Sabían que la Guajira es la cuna del vallenato? En la Guajira se vive y se come el vallenato. ¿Ustedes han visto los flamencos? Son muy bonitos. También tenemos tortugas gigantes, los pelícanos y el cardenal guajiro. Tienen que venir a mi departamento porque nosotros somos la geografía del futuro. Hoy nuestro querido Agustín nos ayudará a entender la relación entre la geografía y la paz. ¿De qué se trata todo esto, Agustín? Hola amigos del ICAC, hoy en Cómo se hace con Agustín vamos a hablar sobre la relación entre la geografía y la paz y cómo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de sus investigaciones y estudios, contribuye en este tema. Ahora que estamos preparándonos para la paz, los acuerdos de La Habana o los diálogos con el ELN pasan por el Agustín Codazzi. Hicimos una sobre geografías de la guerra y territorios de resistencia. Esa investigación nos muestra que regiones fronterizas que están frente al Pacífico, frente al Atlántico, donde han ocurrido pérdidas y heridas territoriales,
daño en las relaciones personales, afectivas, económicas, necesitan una geografía que identifique un diálogo con la historia. Geografía e historia van juntos para poder hablar de una verdad geográfica. ¿Qué significa esto? Queda un daño en el ecosistema, en los ríos, en las montañas, en la vida de los pájaros, en la vida de las personas. Las imágenes satelitales nos pueden mostrar efectos de una deforestación, pero la geografía nos enseña a saber qué había antes, qué hay ahora y cómo tenemos que preparar en la diversidad territorial los pensamientos de las comunidades indígenas, afro, los grupos económicos, las universidades, los administradores públicos, las iglesias, las mujeres. Las mujeres producimos un espacio distinto a los hombres en los territorios. Esta investigación nos mostró que el Urabá tiene comunidades que están produciendo una economía propia y necesitamos fortalecer estas comunidades para los desarrollos de paz. Y segundo, se hizo otra investigación muy importante que habla de los patrones espaciales dejados en 50 años por el conflicto armado. Podríamos decir que es una investigación donde el CIAF le advierte al país, a los gobernantes, a los políticos, a los administradores, les está diciendo, antes de invertir, piensen, les entregamos herramientas para que ustedes evalúen dónde se invierte, qué impacto tiene esta inversión y el desarrollo de los acuerdos de paz pasa necesariamente por comprender que el concepto de territorio va más allá de la división político-administrativa. Hoy tenemos que profundizar y rescatar esta escuela del pensamiento geográfico para que juntos los analistas, las personas que están trabajando en los desarrollos de los sistemas de información geográfica, conjuntamente con pensamientos que nos ayuden a comprender la importancia de la geografía para la paz. Necesitamos que toda la gente sepa que sin la geografía es imposible abordar un desarrollo de los acuerdos de paz. Recuerde que cuenta con nuestra red de servicios. Si se encuentra en Bogotá, visite nuestra sede principal. A nivel nacional, 22 entidades territoriales y 46 entidades operativas de catastro. Recuerde visitar nuestras redes sociales. www.igap.go.co. Para Instagram, Facebook y Twitter, @IGAC Colombia. Soy Fabiana Ochoa. Ha sido un placer acompañarles.